Hola, buenos días. ¿Nos escuchan bien? Buenos días, hola, sí, Hola, hola. perfecto. Gracias, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra casa, la Casa de la Literatura. Mentira, mentira. Entonces vamos a partir. Igual Emilio, vamos a partir escuchando una canción que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar, que se llama Cosas Pequeñas y es de un grupo portugués que se llama Madre Deus. Pongan por favor atención a la letra y después vamos a ir viendo qué relación tiene con lo que vamos a conversar. Tenemos un pequeño problema técnico, pero ya viene, ya viene. ¿Lo están viendo? ¿No? Calma. No. Calma, calma, calma. Voy a leer sin querer, por favor. Bueno, por mientras les cuento que lo que vamos a presentar es el libro Una pena observada de Luis y el problema técnico lo va a arreglar en este momento nuestro secretario. Hemos preparado junto a la Solevera esta presentación que sobre todo pensamos que es conclusiva de lo que queremos transmitir en estas vacaciones, que es sobre todo un darse cuenta de que que lo que amamos, que el misterio de la vida pasa a través de la carne, pasa a través de las personas y pasa a través de las cosas pequeñas, igual que la encarnación. Por eso ponemos esta canción. Y el video no quiere mostrarse. Entonces, si están viendo una pantalla. ¿Ahora ven la pantalla nuestra? ¿Sí? Ya. Sí, estamos. No hay música, Paulita, no se escucha la música. Solo la imagen se ve. Tienen que poner compartir el audio del computador al momento de compartir la pantalla. La cajita abajo a la izquierda. Paula, tranquila, por lo menos han ingresado más personas, así que es lo que se están despertando.
Se tu quiseres confirmar que grande amor não é coisa pequena, que nada é maior que amar, e a hora que te espreita é só tua. De certo não será só de resta a hora de esperar a vida toda. E a hora que te espreitas de raneira, de certo já bateu à tua porta a hora que esperaste a vida inteira. E a hora que te espreita é só tua. De certo não será só a que resta a hora que esperei a vida toda. E a hora que te espreita de raneira, de certo já bateu à tua porta a hora que esperaste a vida inteira. Agora, agora. Bien, ¿están viendo el Power, cierto? ¿Sí? Ya. Bien, lo que hemos preparado tiene que ver con esta idea de que Él está presente aquí y ahora. Y la canción que quisimos hacerles escuchar dice también lo mismo, la hora que esperamos toda nuestra vida es ahora, es hoy. ¿Por qué leer? ¿Por qué proponerles una lectura en las vacaciones y siempre? ¿Por qué hay una educación dentro del movimiento a la lectura? Don Giussani dice, la lectura es el instrumento indicado para favorecer el pensamiento del hombre y su autoconciencia.
Leer significa sentir la vibración de ciertas palabras fundamentales: amor, dolor, razón, libertad sobre uno mismo. Esto es el resumen, digamos, de lo que don Giussani propone cuando se hace el libro del mes, cuando propone cualquier lectura, en el fondo para entender quiénes somos aquí y ahora, ¿cierto? Como dice la canción y el lema de estos días. La Sole nos ha propuesto partir con una carta de don Giussani a su amigo Mayo, cuando la madre de cuando fallece, y la Sole les va a contar un poco por qué la escogió y qué es lo que dice. Esta carta la escribió don Giussani cuando estaba en el seminario a su amigo más querido, que fue su alumno. Está en las cartas de fe y de amistad. También les recomiendo que lean ese libro si quieren saber qué es la amistad y cómo se puede uno querer como amigo. Ahí está. Y él se entera de que murió el papá de él y le escribe lo siguiente, y lo que dice tiene mucha relación con lo que vamos a ver en el libro que vamos a tratar de C.S. Lewis, que es el dolor por la pérdida de alguien que uno quiere, el duelo. Entonces dice Giussani lo siguiente, y vamos a leerla en dos partes. Yo voy a leer en la inicial y al final de la presentación va a terminar, y van a notar por qué es así. Hace días, no sé si escribirte o no, desde que me llegó la noticia pienso en ti con veneración mezclada con cierto miedo y vergüenza. Siento miedo porque algunas experiencias dolorosas son como vocaciones que, al menos durante el periodo que abarcan, convierten a los que las viven en seres casi desmesuradamente fuera de lo común. Y yo, en este momento, percibo que estás demasiado por encima de mí, demasiado cerca de Jesús crucificado. Y también siento vergüenza porque yo no he probado el dolor que tú has vivido en estos días, el vacío que te ha embargado el alma. Temo distraerte demasiado, molestarte demasiado. Me da cierto reparo provocar en ti, quizás, la impresión que actúo por conveniencia o empleo frases hechas. Y sin embargo, entre los muchos que en estos días, por el afecto que te tienen, se han sentido apesadumbrados ante la triste y repentina noticia, yo no quiero ni puedo faltar. No me sientas lejano porque estoy ciertamente a tu lado, pues que mi cercanía solo puede utilizar el medio inacible de la oración. ¿Acaso por eso deberías percibirme lejano como si fuera uno de tantos? ¿O todos los hombres están cerca de nosotros, porque todos comparten la misma estructura de aspiraciones y sufrimientos? Basta con pensar que todos pueden sentir el mismo dolor que tú padeces, y sobre todo, todos los hombres nos resultan cercanos, porque cada cual representa y encarna para nosotros algo de él. Pero hay algunos que representan mejor que otros y encarnan mejor más su infinito apego a nuestro corazón. Algunos que en la masa anónima informe que nos rodea a lo largo de la vida, corren anhelantes y apasionados al lado de nuestra misma ansia y pasión. Yo no pretendo nada, solo me intereso por ti, forzosamente. Es Él quien nos hace encontrar a las personas y crea las circunstancias concretas de nuestra vida. Bueno, el libro del que vamos a hablar es de Clive Staple Lewis, más conocido como C.S. Lewis, y se llama Una pena observada, pena en el sentido de tristeza, y observada porque él mira realmente la profundidad del dolor, la mira en su experiencia y la va narrando en una especie de cuaderno. Es un libro de 1961, y la Sole nos va a contar quién es este hombre y por qué es tan interesante. La Sole sabe mucho acerca de Lewis, así que yo he aprendido mucho con ella. Bueno, yo encontré a Luis, la primera vez fue con las Crónicas de Narnia en la televisión, que daban de la BBC cuando yo era chica, pero después lo encontré en tercero de universidad por la segunda vez que me tocó pasar por un duelo. Cuando yo entré por primera vez a la universidad, murió mi hermano mayor, y me acuerdo que eso para mí cambió radicalmente mi vida. En concreto, porque tuve que dejar la universidad porque él la pagaba, y
y todo lo que significó después, como la vida uno entra a otra dimensión, como decía Don Yusan. Y cuando yo leí esto en tercero, que fue después cuando murió mi papá, dije, no, otra vez la misma cosa, y pensé también que iba a tener que dejar otra vez la universidad, y encontré este libro, y lo sentí muy amigo. Entonces, esto es un poquito una biografía de Jack, que ahora van a entender por qué le digo Jack, y lo que él vivió con su esposa, que él se casó bastante tarde, bastante entrado en edad. Jack nació en Belfast, Irlanda del Norte, que pertenece a Inglaterra, hijo de un abogado. La mamá, que la describe como una persona serena y alegre, era hija de un cura. Tuvo un hermano mayor, Warren, con el que fue siempre muy yunta, sobre todo porque tuvo la mala suerte de que su mamá murió siendo él muy chico y los alejó de su papá, y ellos se juntaron mucho y ya desde entonces crearon como un mundo de fantasía entre ellos. La casa siempre estuvo llena de libros, y sucedió que como a los 9 años murió además su perro querido, que se llamaba Jaxi. Y desde ese momento él dijo, yo me llamo Jack. Y desde que llegó a Oxford, Cambridge, todos los grandes escritores y sus jefes lo llaman desde entonces Jack. Él estudió primero con tutores. Cuando murió su mamá, ahí lo mandaron a estudiar a internados, y las experiencias de cómo vivió en los internados son bastante duras, y en algunas cosas aparecen de lo que vivió en un libro que se llama Cautivado por la Alegría, que ahí él describe su conversión al cristianismo. Él dice que cuando estaba en estos internados, ya siendo adolescente, como que fue perdiendo la fe. Y no fue por perder a su mamá, sino que fue por otras circunstancias que vivió ahí. Ahí tienen algunas fotos, y la del abajo aparece en la tercera de abajo. Es una foto cuando él está en la Primera Guerra Mundial, siendo todavía, no cumplía ni los 18 años, o ya teniendo, tuvo que ir a la Primera Guerra Mundial. Eso le ayudó en cierta forma, porque él había dado los exámenes para entrar a Oxford, pero habían unos exámenes de matemáticas que no logró superar. Pero cuando volvió de la guerra, lo dejaron entrar a Oxford. Eso fue una cosa buena que pasó. Él se supone que ya desde muy chico pierde la fe, pero hay una cosa que él describe en esta biografía, y que es como lo que él llamó la experiencia de la alegría. Y yo se los cuento así un poquito. Él estaba al lado de un árbol muy lindo en un determinado día, y se acordó de otra cosa que había vivido siendo aún más pequeño, que su hermano trajo a la habitación de ellos como un jardín de juguete que había inventado en una cajita de galletas. Y era verde y traspasaba la luz, veía la luz a través de esa hojita. Y él percibió ahí una belleza, un Edén, que como lo despertó adentro, una cosa que no supo describir, pero ya siendo grande lo describe así. Fue en estos años donde lo primero es el recuerdo de un recuerdo. Un día de verano, mientras estaba junto a un grosello en flor, de súbito surgió en mí, sin aviso, como si viniera del fondo de no años, sino de siglos, el recuerdo de otra casa vieja, cuando mi hermano llevó su jardín de juguete al cuarto de los niños. Es difícil encontrar palabras lo suficientemente potentes para la sensación que me invadió, la enorme dicha del Edén. Era una sensación de deseo, pero ¿deseo de qué? ¿O es tanto lo que deseo? Y antes de saber lo que deseaba, el deseo mismo se había ido. El mundo era trivial otra vez, era solo un instante, pero todo lo demás era insignificante, insoportable sensación de deseo y de pérdida. Él estudió lengua griega y latina en la Universidad de Oxford. Como dije, participó en la Primera Guerra Mundial, era un erudito, o sea, desde muy chico sabía todas las mitologías nórdicas, celtas, lo que tú quisieras. Era difícil atreverse a tener un debate intelectual con él, porque probablemente perdía y te volvías su amigo. Fue profesor durante 30 años en Oxford, daba clases de inglés, y allí conoció a escritores notables, fueron su amigo, y entre ellos el más famoso, Tolkien, con el que como a los 30 años se convirtió, pasó de creer en Dios a ser cristiano. El grupo que tenían ahí de discusión se llaman los Inklings, que debatían de
cualquier cosa, literatura, religión. Después de Oxford fue a Cambridge, ahí estudió, daba literatura medieval. Como les dije, en el libro Cautivada por la Alegría relata su conversión al cristianismo y escribió sin número de libros, entre ellos las Crónicas de Narnia, que es para niños, pero también hay, por ejemplo, ciencia ficción, que es la trilogía planetaria, hablaba del problema del dolor, los amores, la abolición del hombre, temas que trató antes de lo que pasó después, que fue la muerte de su esposa, que es el libro que vamos a tratar ahora. Y entonces hay que contar un poco de la relación de ellos dos. Su esposa era 17 años menor. ¿Y cómo la conoció? Ella es una estadounidense de origen judío, que nació, o sea, se crió atea y comunista. Y era casada con otro escritor, que es la que le da el que le da su apellido. Pero ya tenían problemas y ella empezó a buscar otra cosa, y entre eso leyó libros de Luis y le empezó a escribir. Y empezaron a tener una relación por carta. Ella decidió escribir un libro sobre los mandamientos y viajó a Inglaterra. Ella quedó encantada porque fue muy bien recibida por este grupo de estudiosos, logró hacer el libro y volvió a Estados Unidos solo a separarse de su esposo, que era alcohólico y era infiel, y se vuelve a Inglaterra. Ahí la relación con Luis era como distante, pero no formalizaban nada. Pero a ella la van a deportar y él se da cuenta que no la puede perder y le ofrece matrimonio. Estuvieron 4 años casados y ya como el primer año ella presenta un cáncer. Pero estos 4 años él logra amarla muchísimo. Él la describe como el don que Dios le dio. Bueno, ahí está ella, ahí se ve que está bien deteriorada porque tiene 40 y tantos años, o sea, muere a los 45. Bien, como les contaba, ahora empezamos sobre el libro mismo, que está dividido en 4 partes. Nosotros le dimos título, él no le puso, y lo primero que de esta partecita les voy a contar qué es lo que sucede en un primer momento en una situación de un duelo, de perder a alguien. Lo que pasa es que ahí uno aprende que la ausencia llena todo, y es como en una dimensión en la que se entra, y no te lo puedes sacar de encima, andas por la calle y te pones a llorar sin ninguna razón. A mí me pasó muchísimas veces que no lo controlaba, y nos faltó el caballero en la micro que me compraba un helado, porque se ponía nervioso, y uno llora así como un niño. Y cuando ocurre todo esto del velorio y el olor a flores, nos falta el que te da frases de consuelo como la muerte no es tanto, está con Jesús, y uno dice, ¿qué me estáis diciendo? ¿Ya? Y estas mismas cosas le pasan a Luis. Y lo otro es que uno se da cuenta que la muerte es real. Entonces, con las palabras de él, es lo siguiente. Al principio y lo otro es que él siempre tiene miedo de sufrir esta doble muerte, porque una cosa es la muerte física, pero después el recuerdo de la persona se va desvaneciendo en tu cerebro y uno no se resigna. Pero sin embargo, hay algo muy extraño, que es la voz, que uno, dentro de todas las cosas que olvida y le da pena, pero como que los ojos y los oídos quedan abiertos, y uno como que entre la multitud parece que va a reconocer esa voz y la espera por toda la vida. Dice, al principio tenía mucho miedo de visitar los lugares donde Helen y yo habíamos sido felices, pero contra todo lo que esperaba, todo fue igual. Su ausencia en estos sitios no me tocaba más en estos sitios que en otros. No se trataba de lugares. Supongo que si a uno le prohíben la sal, no va a notar su ausencia en una comida más que en otra, cada día en cada comida. Es algo así. Todo acto de vivir se vuelve distinto. Su ausencia es como el cielo, lo cubre todo. Y uno ya nunca más va con los 2 pies, como si te amputaran algo, y por mucho que se sane, tú sigues siendo una persona con un pie.
Resulta difícil ser paciente con personas que dicen no hay muerte o la muerte no importa. Hay muerte y sea lo que sea importa. Y sea lo que sucede, tiene consecuencias y ellas son irrevocables e irreversibles. Irrevocables e irreversibles. Es una experiencia de que no es que ando de viaje. No hay nada que hacer. No tengo ninguna buena fotografía de ella. Ni siquiera consigo visualizar con claridad su rostro. Mientras procuro imaginarla, sin embargo, apenas cierro los ojos esta noche me viene a la vista vívido y perfecto el curioso rostro de un extraño que vi en la multitud esta mañana. La explicación es bastante sencilla. Sin duda, hemos visto tantas veces los rostros de quienes mejor conocemos, de tan distintos modos, desde tantos ángulos, a tan diversa luz, que en la memoria se reúnen y confunden todas esas impresiones, se neutralizan, se difuman. Pero su voz continúa viviente y límpida, su recordada voz, que en cualquier momento me convierte en un niño que gime y gime. Bien, ¿por qué queremos hablar de la ausencia de una persona amada? Porque nos interesa la presencia. Si no existiera la presencia, así como la ausencia llena a la persona como el cielo, cubre a la persona como el cielo, esta es la experiencia que se vive cuando se reconoce que existe una presencia, o si no la nostalgia no existiría en el corazón. A mí me impactó mucho este libro en términos de la vocación, de cómo uno descubre a otro dentro de su vida que hace que tú seas una persona nueva, al mismo tiempo formar una cosa con otro, que es una cosa también nueva para uno, y sin embargo esa unión hay que ser muy sincero en esa unión de reconocer que el otro es otro. Y por eso llamamos a esta parte del libro, que es la número 2, inequívocamente otra. Apoyado en los hechos, sin duda, no pondré nada ficticio, o espero que así no lo haré. Pero ¿acaso esa composición no será cada vez más exclusivamente mía? Se refiere a la composición como del recuerdo que él tiene. La realidad ya no está allí enfrente para ponerme a prueba, para interrumpirme, tal cual lo hacía tan a menudo la verdadera Helen, tan inesperada siempre, tan enteramente ella y no yo. El don más precioso que me concedió el matrimonio fue ese impacto constante de algo muy cercano e íntimo y sin embargo todo el tiempo inequívocamente otro, resistente, real, en una palabra. Y este trabajo va a ser deshecho, este trabajo de haber entendido que somos uno y otro, digamos, que uno no puede vivir con la imagen del otro ni hacer que el otro sea lo que uno quiere, sino respetar y amar que el otro sea otro. Y este trabajo va a ser deshecho, lo que aún llamo Helen se va a hundir horriblemente hasta no ser mucho más que uno de mis viejos sueños de soltero. Oh querida, 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 regresa un instante y quítame de encima este fantasma doloroso. Otra cosa que a mí me chocó, me impactó de este libro y me gusta mucho es el hecho de que él no censura nada de su dolor. Él narra como en un diario de vida todo lo que va viviendo y no censura ni las preguntas, ni la rabia, ni el dolor, ni la incertidumbre que se vive con la pérdida de algo tan querido. Y va haciéndonos acompañarlo en el dolor y en lo que va descubriendo día a día. Él descubre lo que había aprendido en el matrimonio, descubre lo que significa una presencia en nuestra vida, descubre que la imagen no es lo que él amaba de ella, sino que la amaba a ella. Y por eso se pregunta, ¿dónde está Helen ahora? ¿O qué es Helen ahora? Siempre recé por el alma de los amigos, creí que tenía fe, pero nunca sabes cuánto verdaderamente crees en algo hasta que su verdad o falsedad se te vuelve asunto de vida o muerte. Es fácil decir que crees que una cuerda es fuerte y resistente, mientras solo la utilizas para sostener una caja. Pero no lo es, no es lo mismo si tienes que suspenderte de esa cuerda sobre el abismo. Él se pregunta mucho sobre su fe. ¿Qué significa la fe que he vivido durante mi vida? Y si la había vivido verdaderamente. ¿Y por qué se lo pregunta? Porque si se mira a sí mismo tiene que ser muy sincero y darse cuenta de que algo falta.
en cómo está viviendo este dolor. Algo falta en cómo yo estoy percibiendo lo que me sucede. Y en eso él es muy honesto, es muy sincero, por eso me impactó mucho y me hace percibirlo como un amigo, que no censura nada de lo que es, y que se pregunta siempre qué significa la fe. ¿Creo en esta fe que amarra cajitas o creo en una fe que me sostiene delante del abismo? En este tercer punto, como dice la Paula, Luis se cuestiona, y entre eso está sobre Dios. Él dice, difícilmente voy a dejar de creer que Dios existe, pero el problema es qué pienso de Él. Entonces, una de las hipótesis es, bueno, si Dios es malo, es un sádico que en el fondo te hace sufrir y después te deja ahí solo, vacío, y por otro lado también piensa esto por lo que se da cuenta de dos cosas, que es del dolor, que él no se había dado cuenta del dolor físico que había vivido su esposa, y entonces ahí le parece aún más malo Dios, cómo permite algo así. Y le llama el sádico del... Y dice, bueno, yo digo que quería compartir el dolor de ella, pero en el fondo si lo pienso, aparte de no poder, si tuviera que compartir ese tipo de dolor, se cuestiona si realmente él podría. Y dice, y ahí se da cuenta de quién es Cristo, porque se acuerda, dice, hay uno que nos dijeron que sí quería compartir este dolor y que podía. Y él entiende eso, que Cristo quería compartir y que lo puede compartir. Entonces, con estas preguntas, él entiende dos cosas. Que por un lado su fe era imaginaria, porque él siempre hizo libros del amor, del dolor y todo, pero en este momento en que lo necesita, era un castillo de naipes, deshizo. Era el dolor de otro, no el tuyo. Y cuando es el tuyo es otra cosa, cuando a ti se te quita algo que ahora tú quieres. Y se da cuenta también que su amor por ella es de como la misma naturaleza, porque no, en todo el tiempo nunca había reparado en el dolor físico, que es continuo, lacerante, porque él decía, yo sufro ahora, pero hay pausa. En cambio, cuando te duele el cáncer de hueso, no para. Entonces, leamos con él cómo lo dice. Contamos con Cristo. Tarde o temprano debo encarar este asunto con lenguaje claro. ¿Qué razón tenemos, a excepción de nuestros deseos desesperados, para creer que Dios es conforme a cualquier criterio concebible bueno? ¿Acaso todos los indicios no nos sugieren prima facie exactamente lo contrario? ¿Con qué contamos para contrarrestar esto? Contamos con Cristo. ¿Es racional creer en un Dios malo, en un Dios tan malo, en el sádico del cosmos, en el maligno imbécil? Esta es una de las cosas que temo, la intensidad del dolor, esos instantes enloquecidos a medianoche. Se irán desvaneciendo naturalmente. ¿Pero qué viene después? ¿Esta apatía, esta llanura muerta? Vendrá un tiempo en que ya no preguntaré por qué el mundo parece calle sórdida y creeré que es normal la miseria. Desde un punto de vista racional, ¿qué factor nuevo ha introducido la muerte de Helen en el problema del universo? ¿Me da pie para dudar de todo lo que creo? Ya sé que estas cosas ocurren, y peores diariamente. Hay que leer el diario. Diría que las había tomado en cuenta. Me habían dicho, me habían advertido, me lo había dicho a mí mismo, que no debo contar con la felicidad del mundo. Se nos prometió incluso sufrimiento, eran parte del programa. Hasta se nos dijo, benditos los que sufren, y lo acepté. Nada tengo que no se haya previsto. Pero claro, es diferente cuando las cosas le suceden a uno mismo y no a los otros. Y en la realidad, no en la imaginación. Pero la circunstancia es distinta. Si la vivo yo, no lo sería para un hombre cuya fe haya sido verdadera fe, y cuya preocupación por la aflicción de los demás hubiera sido de verdad. Si mi casa ha colapsado con un solo golpe, así ha sido porque era una caja de cartas de naipes. Mi fe, que tomaba en cuenta, comillas, estas cosas, no era fe, era imaginación, no era verdadera simpatía. Si realmente me hubieran importado las aflicciones del mundo, no estaría tan abrumado por la aflicción que me ha tocado. Se trataba de una fe imaginaria que jugaba con nombres vacíos de la enfermedad, dolor, muerte y soledad. Creí que confiaba en la cuerda hasta que realmente me importó saber si ella podía sostenerme.
Ahora me importa y descubro que no confiaba en ella. Él tiene esta idea que cree que Dios es, porque para sí mismo, él cree que puede entender que Dios está haciendo como un médico, un veterinario que te hace una operación, pero es con un bien, te hace sufrir, pero en la finalidad es buena. Pero el dolor físico, a él lo traspasa el dolor físico que vivió su esposa. Puedo creer en Dios como veterinario cuando pienso en mi propio sufrimiento. Es más difícil cuando pienso en ella, que es la pena comparada con el dolor físico. El dolor físico es absolutamente continuo. Empiezo a ver, mi amor por Helen fue de una calidad muy semejante a mi fe en Dios, imaginaria. Bien, otra cosa que él descubre es que dentro de su amor por Helen y dentro de Helen hay algo más. Y esta es una experiencia que hemos titulado Hasta la vida que da vida y la belleza que fabrica hermosura. ¿Qué es lo que hay en esta mujer? ¿Por qué fue tan amada para él? ¿Y qué diferencia hay entre amar a esta mujer y amar la realidad, amar todas las cosas? Las notas que escribo han sido sobre mí mismo, sobre Helen y sobre Dios, en ese orden. Un orden y proporciones que son exactamente las que no debieron ser. Advierto que en ningún momento caí en ese modo de pensar que llamamos alabanza. Este es un modo que siempre lleva alegría. Alabar a él como dador, a ella como don. Él descubre que no había amado de esa manera y hace la experiencia de lo que nosotros hemos aprendido como signo. Es decir, que las cosas dentro de sí portan algo más grande y definitivo, como decía la canción que escuchamos antes. He comparado a Helen con una espada, por el dolor que le causaba, pero debí contrapesarlo, debí decir, pero también es un jardín, como un nido de jardines, una pared dentro de otra, y un seto dentro de otro, más secreto y más lleno de vida fragante y más fértil cuanto más te adentras en él. Y entonces, decir de ella y de toda cosa creada que alabo, en algún sentido y según su modo propio, es como quien la hizo. Así, del jardín al jardinero, de la espada al forjador, hasta la vida que da vida y la belleza que fabrica hermosura. Esta parte me impresionó mucho porque nos hace comprender que durante la vida y durante nuestras relaciones uno podría comenzar a vivir así, o intuir al menos un poco de esto, que en nuestras relaciones amadas se puede intuir quién ha creado y se puede intuir que somos amados. Y es una intuición que se aprende a través del dolor. Y bueno, Don Giussani dice que no hay resurrección sin cruz. No lo dice Don Giussani, nos hace entenderlo, pero es lo que aprendemos en el cristianismo. Entonces, esta experiencia del signo es muy clara en esta parte del libro. Habíamos dicho entonces que él va haciendo un recorrido muy honesto, en que él se revela, se enoja, lo dice todo. Y también nos comparte lo que va entendiendo de la vida y lo que va entendiendo de sus relaciones con los seres amados y con la realidad. Dos convicciones sumamente distintas me presionan más y más la mente. Una es que el eterno cirujano, que decía la Sole antes, este veterinario, el eterno cirujano es aún más inexorable y la posible operación aún más dolorosa de cuanto podemos imaginar. Pero la otra convicción es que todo estará bien y todo irá bien y cualquier problema es parte del bien. Aquí hay distintas traducciones, si ustedes lo ven después, hay algunas traducciones que dicen que todo va a ir bien, todo va a andar bien. Y esta traducción me pareció mucho más acertada con la idea que él quiere proponer, pienso, porque no es el hecho de que todo va a andar bien, no te preocupes, que la realidad está bien, que nada te va a afectar, sino que todo es para el bien, que no lo percibimos inmediatamente, como decía la Sole, cuando uno está en el desgarro mismo, en el minuto de la angustia y alguien te dice, todo va a pasar, no te preocupes, todo va a estar bien, eso parece vacío. En cambio, él descubre que esta cirugía es dolorosa para el bien, no que vacíamente todo va a estar bien de manera superficial. Necesito a Cristo, no algo que se parezca a él. Quiero a Helen, no algo que se le parezca.
una fotografía verdaderamente buena puede terminar siendo una molestia, un horror, un obstáculo. Hablábamos recién de la experiencia del signo, y Julián de la Morena, ¿se acuerdan que decía que si uno se queda pegado en el mapa, no encuentra el tesoro? Y esta es, pienso, la analogía que podríamos hacer. Uno se queda en la imagen, se queda en esta fotografía, y si uno se apega a esa imagen puede ser horroroso, porque no descubre nunca lo que hay detrás. Y pegarse a la imagen del otro es nunca entender quién es, y nunca entender por qué te ha sido dada esta relación para tu vida. Eso le quería acotar algo en Sí, este punto. es que en este punto yo creo que es importante cuando habla de la espada al forjador, del jardín al jardinero, porque no es solo una secuencia lógica lineal hacia atrás, donde uno dice por esto, por esto, por esto, porque no es exactamente lo que está sucediendo, sino que es más bien más parecida a una secuencia jerárquica, creo que se dice en filosofía, que es ahora que esa espada está siendo forjada. Ahora es que está ese jardinero. Entonces es súper distinto, se parece mucho más a la experiencia que él tuvo a los 9 años, que ver en ese jardincito pequeño la intuición ahí, en ese instante, a través de esa cosa, algo más. No es una conclusión lógica, es la sorpresa de algo que está ahora. Eso quería acotar. Mi idea de Dios no es una idea divina, requiere de destrucciones de tanto en tanto. Él mismo las destruye. Él es el gran iconoclasta. ¿Acaso no podríamos decir que esta destrucción es una de las señales de su preferencia? La encarnación es el ejemplo supremo. Deja en ruinas todas las nociones anteriores sobre el Mesías. Aquí hay una imagen que a uno se le viene a la mente que es preciosa, que es la idea de que todo lo que imaginamos sobre la vida y sobre Dios no llega ni a los pies de lo que es la encarnación, de lo que es la realidad y de cómo Él quiere presentarse en la realidad. Porque es como los deseos que tenemos. Voy a creer si mañana me pasa tal cosa que quiero que suceda, por ejemplo. O cuando uno deja su fe a merced de los propios deseos, que creo porque tengo una linda familia, creo en Dios porque me ha dado cosas buenas en la vida, creo en Dios porque nunca me he enfermado. O sea, si fuera por eso, algunos de nosotros no tendríamos cómo creer. En cambio, la encarnación es otra cosa, es esta preferencia inesperada, como decía la Sole, que sucede ahora y que se encarna en la realidad, en las cosas, en las personas, y al mismo tiempo no es la cosa misma. Si no, nos convertiríamos a otra religión, ¿cierto? No somos, las cosas no son los dioses, no son dioses para nosotros ni ídolos. Pero a través de las imágenes y de las cosas se puede intuir la presencia del eterno cirujano, decía. Y en mi experiencia, que he tenido tantas cirugías en mi vida, doy fe de que es así. Hay un gran cirujano actuando a través de pequeños cirujanos. Ahora, sí, la Sole nos va a leer la última parte de la carta, pero antes que eso quería decir que quería explicar por qué quisimos que esta fuera la conclusión de las vacaciones. Y tiene que ver con lo que dijimos recién, o sea, descubrir que puede entrar en nuestra vida y en este tiempo especial en nuestra casa, en esta casa que tenemos, en esta casa en la que vivimos, que no es otra, y en esta realidad que nos ha sido donada, cuarentena, sin cuarentena, con COVID o sin COVID, con enfermedad, con dolor, es ahí donde puede encarnarse la verdad, el bien, la belleza de las cosas, porque existe uno que quiso acompañarnos. Y esa es, diría yo, el resumen de estas vacaciones, que Él está presente aquí y ahora. Bien, entonces seguimos con la carta que le escribió Yusani a su amigo. Dice lo siguiente: aquel que con tu madre más lo representaba para ti, codo, con una ansia y una pasión que ninguno de nosotros podría tener, te ha sido arrebatado. Dios mío, qué congoja, pero no te habrá extrañado, te habrá dolido en el alma, pero no extrañado. Los símbolos no caen más que para hacernos percibir y ver más la realidad. Y cuanto mayores son los símbolos que caen, tanto más se nos acerca la realidad imponente. Mírala a la cara, la realidad
es Él, el Señor Jesús. Oh, solo Él es verdadera y terriblemente. Pero míralo a la cara, como nunca lo has hecho hasta ahora. Jamás su mirada fue así, tan fija, tan escrutadora, tan exigente. En el fondo no te ha quitado, te ha dado. Cuando caiga sobre mis débiles hombros el peso enorme de los instantes que vives tú ahora, dime tú estas cosas, porque no son, estoy seguro de ello, simplemente el fruto de mi afecto por ti o de una instintiva presunción del momento. Más que por afecto, más que por presunción, yo te las digo en este momento por amor de Él y por amor a ti. Por amor, entonces me las dirás tú, y el amor se encuentra solo en la verdad. Perdona mi egoísmo si te pido que ofrezca algo también a favor de mi vida. Te hablo como si apoyaras tu cabeza en mi hombro. Ya he celebrado la Santa Misa, pero continúo acordándome de ti. Si crees que yo pueda osar, saluda con inmensa devoción a tu madre. Tuyo, Don Luigi. Esa ha sido la presentación. La Sole se me está arrancando, quédate aquí conmigo. Esa ha sido la presentación que preparamos, que esperamos que les sirva, que les guste, que les motive, que los mueva, que lo lean. El libro va a llegar por PDF a todos, así que lo pueden leer en el computador, en el celular, imprimirlo, como quieran. Los avisos que nos han pedido dar son que en marzo, el día 7 en la mañana es el retiro de Cuaresma. El sábado 13 en la tarde es la jornada de inicio de año, donde está invitado Nembrini y va a presentar junto a algunos amigos que están preparando, que han estado preparando la lectura del riesgo educativo. Así que tenemos estas dos invitaciones, sábado 7 y sábado, o sea, domingo 7 y sábado 13 de marzo. También me pidieron que dijera que en la sección de artes de las vacaciones en los juegos, entiendo que ganó el equipo azul en arte, pero el rojo ganó en los desafíos, por lo tanto se ha declarado un empate. Aquí no tengo nada que decir porque no es mi área, solo soy la vocera. Y Byron me parece que va a mostrar algunos de los trabajos que se presentaron en estos días. Gracias a todos y nos encontramos en la misa a las 12. También hay películas basadas en obras de Lewis que son para niños, que va a ver con toda la familia, como por ejemplo, ¡tatán! Bueno, obvio, Las la Crónicas de Narnia. Pero yo les recomiendo de la BBC, los monitos de la BBC de Londres. Eso, y los que quieran comentar o decir cualquier cosa sobre el libro nos interesaría mucho, así también aprendemos. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias, se pasaron. Gracias.